Hay voces que no piden permiso, que no llegan con la suavidad calculada de quien sabe que tiene que convencer al mundo de que merece ser escuchado, que entran directamente, sin anestesia, sin rodeos, con la fuerza de algo que viene de un lugar tan profundo y tan verdadero que el mundo no tiene más opción que detenerse y prestar atención. Hay voces que son en sí mismas una declaración de principios, una postura frente a la vida, una manera de decirle al mundo exactamente lo que se piensa, sin importar si al mundo le gusta o no lo que está escuchando. Paquita, la del barrio, tiene esa voz. La ha tenido siempre, desde antes de que el mundo supiera su nombre, desde los años en que cantaba en cantinas de Veracruz, para un público que no siempre le prestaba toda la atención que merecía, pero que cuando la prestaba entendía de inmediato que estaba frente a algo que no era ordinario. ¿Qué era de esas cosas que se encuentran pocas veces en la vida y que cuando se encuentran no se olvidan aunque pasen décadas? Y hay algo que Paquita hizo, algo que hizo al hombre que la traicionó, algo que cuando salió a la luz, cuando el mundo lo supo, generó una de esas reacciones divididas, que son la señal más clara de que algo verdaderamente importante está siendo discutido. Hubo quienes la aplaudieron, quienes sintieron que lo que había hecho era exactamente lo que ellos mismos habrían querido hacer, y nunca habían tenido el valor o la oportunidad. Quienes reconocieron en ese acto algo que iba más allá de la venganza personal y que hablaba de algo más universal sobre la dignidad y el límite y el punto en que una persona decide que ya no hay más que ceder. Y Paquita nunca lo negó. Eso es lo que hace que esta historia sea la que es. No lo negó. No pidió disculpas. No adoptó la postura de quien lamenta haber actuado de cierta manera y que promete que en el futuro será diferente. Se paró frente al mundo con la misma solidez con que siempre se había parado frente al mundo y dijo, en esencia, que lo que hizo fue lo que correspondía hacer, que el hombre que la traicionó recibió exactamente lo que merecía recibir y que si tuviera que volver a empezar haría lo mismo. Eso es Paquita, la del barrio, en una sola imagen, en una sola decisión y en la manera de sostenerla. Hoy vamos a contar su historia completa, no solo el momento que le da título a este relato, aunque ese momento merece toda la atención que vamos a darle, sino la historia completa de una mujer que llegó desde la pobreza más absoluta hasta convertirse en un fenómeno cultural que trasciende la música, que es al mismo tiempo una artista, un personaje, una declaración política y una forma de resistencia, que el mundo conoce como la voz de las mujeres que han amado mal y que decidieron dejar de hacerlo, pero que es también, debajo de todo eso, una persona con una historia que tiene sus propias complejidades y sus propios dolores y sus propios momentos en que el personaje que el mundo ama tuvo que coexistir con la realidad de ser simplemente una mujer que también necesitaba que alguien la cuidara. Ni Francisca Viveros Barradas nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, un municipio pequeño en el estado del Golfo de México que tenía todas las características de los lugares que producen personas con algo específico en el carácter. La dureza que viene de saber desde pequeño que la vida no te va a regalar nada. La calidez que viene de comunidades donde la gente se conoce y donde lo que le pasa a uno le importa a los demás, aunque no siempre de las maneras más cómodas. Y algo más difícil de nombrar, que tiene que ver con la tierra, con el clima, con el mar cercano, con esa manera veracruzana
de sentir las cosas que es apasionada de una manera que no se disculpa ni se modera. Creció en una familia numerosa, con los problemas que trae la pobreza cuando es real, y no una circunstancia pasajera, sino el estado permanente en que se existe. Su madre fue una figura central en su formación de una manera que ella misma ha reconocido en distintas ocasiones, aunque con esa economía de palabras que caracteriza a las personas que sienten las cosas muy profundo, pero que no siempre encuentran fácil expresarlo con la extensión que el sentimiento merece. Había en su hogar algo que no era dinero ni comodidades materiales, pero que era suficiente para que Francisca desarrollara lo que necesitaba desarrollar: una identidad, una claridad sobre quién era, una convicción que llegó temprano, aunque no siempre fue nombrada de esa manera, de que había algo en ella que valía, aunque el mundo todavía no lo supiera. La música fue desde el principio el lenguaje natural, no aprendido, no construido, sino natural de la manera en que son naturales las cosas que forman parte de quien uno es antes de que empiece el proceso consciente de construirse. Cantaba en el hogar, cantaba en los espacios de la comunidad, cantaba de la manera en que cantan las personas, para quienes la música no es entretenimiento, sino comunicación, la manera más directa de decir lo que hay que decir. Y aquí viene algo que define todo lo que vendría después, porque la música que Francisca eligió, o que la eligió a ella, no era la música de la delicadeza ni de los sentimientos expresados con la suavidad de quien teme ofender. Era la música de la verdad dicha en voz alta, el bolero ranchero, el género que tiene en su ADN la pasión sin reservas, el dolor sin disculparse, el amor que cuando llega, llega completo, y cuando se va, se lleva cosas que uno no sabe que tenía hasta que ya no las tiene. La música de las cantinas y las madrugadas y las conversaciones que se tienen cuando ya no hay filtros suficientes para contener lo que se siente. Esa música era su idioma, y en ese idioma era perfectamente fluida, de una manera que ningún proceso de aprendizaje puede producir, que solo existe cuando hay una correspondencia perfecta entre lo que la persona es y lo que el género requiere. Pero el camino desde Alto Lucero hasta el reconocimiento no fue corto ni fue fácil. Y esta parte de la historia de Paquita es la que menos se cuenta, porque la narrativa que el mundo prefiere es la del éxito inevitable del talento, la que ignora los años de trabajo invisible, de cantinas en las que el público no siempre escuchaba, de circunstancias que habrían derrotado a cualquier persona que no tuviera la combinación específica de terquedad y fe en lo que uno es que Paquita tenía. Llegó a la Ciudad de México siendo ya adulta, no una jovencita con los ojos llenos de ilusión, de quien todavía no sabe lo que cuesta, sino una mujer que ya había vivido suficiente como para saber que el mundo no es generoso por defecto, y que lo que se quiere hay que ir a buscarlo con la disposición de encontrar resistencia en el camino. Esa disposición no es lo mismo que el cinismo, es algo diferente. Es el realismo de quien ha aprendido que las cosas cuestan y que ese conocimiento, en lugar de desanimar, prepara. Cantó en cantinas de la capital durante años. Las cantinas de la Ciudad de México de esa época tenían su propio ecosistema, su propia audiencia, de sus propias reglas sobre lo que se aceptaba y lo que no. Era un mundo mayoritariamente masculino, en el que una mujer que cantaba tenía que ganarse su lugar, de maneras que una mujer que cantaba en otros contextos no tenía que ganárselo, que tenía que demostrar no solo que tenía voz, sino que tenía presencia, que podía mantener el espacio,
que no se intimidaba. Paquita no se intimidaba. Eso quedó claro desde el principio. Hay algo en ella que cuando entra en una habitación comunica una especie de acuerdo tácito con el mundo. Puedo ser muy amable, y muy generosa, y muy cálida, y lo soy, pero hay un límite, y ese límite lo pongo yo, y quien lo cruce va a saber que lo cruzó. Ese mensaje, que no necesitaba ser dicho explícitamente porque estaba en la manera de pararse, y en la manera de mirar, y en la manera de sostener el micrófono, o le ganó el respeto de públicos que no lo daban fácilmente. Y le fue ganando también algo más, una reputación. La reputación de ser un artista que cuando abría la boca decía algo que era verdad, que cuando cantaba una canción de desamor no estaba interpretando un estado emocional ajeno, sino expresando algo que venía de adentro, que había en su voz una autenticidad que el público de cantina, que es de los públicos más difíciles de engañar, porque ha escuchado demasiado, reconocía inmediatamente. Eso es lo que construyó su carrera antes de que hubiera discos, ni premios, ni reconocimiento formal de ningún tipo. Una reputación construida canción por canción, actuación por actuación, noche por noche en lugares que no siempre eran los más glamorosos, pero que eran el espacio donde se formó lo que eventualmente el mundo conocería como Paquita la del barrio. Y en medio de ese proceso de construcción profesional estaba también la vida personal. La vida que es difícil de separar de la carrera cuando eres el tipo de artista que Paquita fue siempre, el tipo que no pone demasiada distancia entre lo que vive y lo que canta. El tipo para quien la canción es también la confesión, y la confesión es también la canción. Hubo hombres, hubo relaciones, hubo amores que llegaron con todo lo que trae el amor, cuando uno todavía cree que puede llegar de la manera que se desea, completo y correspondido, y sin las traiciones que uno aprende a anticipar, solo después de haber sufrido suficientes veces las consecuencias de no haberlas anticipado. Y hubo traiciones. Traiciones que son parte central de esta historia, no como dato biográfico, sino como elemento definitorio de quién se convirtió Paquita. Porque las traiciones que sufrió no se quedaron solo en ella, no se procesaron de la manera privada en que la mayoría de las personas procesan las cosas dolorosas que les ocurren. Se convirtieron en material, en canciones, en una manera de hablarle al mundo sobre lo que ocurre cuando el amor que das no es el amor que recibes, sobre lo que se siente cuando la persona en quien confiaste usa esa confianza de maneras que no son las que merecía. Hay un hombre específico en la historia de Paquita, cuyo nombre no siempre se menciona con la claridad que permitiría identificarlo sin ambigüedad, pero cuya presencia en su historia es de esas que se sienten aunque no se vean directamente. Hale un hombre que fue parte de su vida, en un período que fue importante tanto personal como profesionalmente. Un hombre que, según todo lo que se ha dicho, siempre con las precauciones que este tipo de afirmaciones requiere, la traicionó de una manera que fue suficientemente grave como para que lo que vino después tuviera la forma que tuvo. No se puede afirmar con certeza exactamente qué fue lo que ocurrió entre ellos en todos sus detalles, pero sí se puede decir que hay una consistencia en lo que distintas personas que conocen esta historia han comentado en distintos momentos, que sugiere que lo que Paquita vivió en esa relación fue de las experiencias que marcan a una persona de manera irreversible, de las que no te destruyen si eres lo suficientemente fuerte para sobrevivirlas, pero que tampoco te dejan igual, que instalan en ti algo permanente,
sobre cómo lees ciertas situaciones y ciertas personas y ciertas promesas que llegan envueltas en lo que parece amor, pero que tiene por dentro algo completamente diferente. Y aquí llegamos a lo que Paquita le hizo, al acto que le da título a este relato, al momento en que decidió que la traición que había sufrido merecía una respuesta que estuviera a la altura de lo que había sido, que no merecía el silencio digno de quien decide simplemente seguir adelante sin volver la vista atrás, que merecía algo más. Lo que se dice, y lo que ella nunca negó, es que Paquita usó lo único que tenía con la potencia suficiente para que la respuesta llegara donde tenía que llegar. Usó su voz, usó su arte, o usó las canciones no sólo como expresión de su propio dolor, sino como el vehículo de algo que era al mismo tiempo personal y más que personal, que era su manera de decirle a ese hombre y a todos los hombres, como ese hombre que hay consecuencias, que no todo se queda sin respuesta, que cuando alguien tiene suficiente voz para que el mundo la escuche y suficiente valor para usarla, la traición no queda impune de la misma manera que quedaría si la persona traicionada no tuviera esas herramientas. Las canciones que escribió o que eligió cantar en ese período tienen una calidad específica que las distingue incluso dentro de un catálogo que siempre fue directo y siempre fue honesto. Tienen la calidad de las cosas que se dicen cuando ya no hay nada que perder, porque ya se perdió lo que importaba. Cuando el miedo a las consecuencias de decir la verdad es menor que el peso de seguir cargando esa verdad sin decirla. Rata de dos patas es quizás la expresión más conocida de esa energía. Una canción que cuando salió generó exactamente la respuesta dividida que mencionábamos. Que hubo quienes escucharon como himno propio, como la articulación perfecta de algo que ellos mismos habían sentido sin haber encontrado nunca las palabras. Y hubo quienes escucharon con incomodidad, quienes encontraron que era demasiado, que iba demasiado lejos, que había maneras más elegantes de procesar la traición. Y Paquita respondió a esa segunda categoría de la única manera en que Paquita responde a las cosas que no le parecen correctas, con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad, que lo que cantaba era verdad, o que la persona a quien iba dirigido sabía a quién iba dirigido, que no había nada que disculparse ni que moderar porque la verdad no necesita moderación, y que si alguien se sentía incómodo con lo que escuchaba, quizás la incomodidad decía algo sobre ese alguien que sería útil examinar. Esa postura, esa manera de pararse frente al escrutinio del mundo y sostener lo que uno ha hecho sin perdón y sin excusas, es una de las cosas que más claramente definen a Paquita como fenómeno cultural. Porque en el contexto de la música popular latinoamericana de esa época, en el contexto de lo que se esperaba de las mujeres que hacían música, esa postura era radical. O era una ruptura con un modelo que decía que las mujeres podían sufrir en las canciones, pero tenían que hacerlo de una manera que no incomodara demasiado a los hombres que podrían estar escuchando, que podían hablar del desamor, pero con la suavidad que hace el desamor aceptable desde el otro lado. Paquita rompió ese modelo, y al romperlo se convirtió en algo más que una artista. Se convirtió en una posibilidad, en la demostración de que había otra manera, de que una mujer podía pararse frente al mundo y decir exactamente lo que pensaba sobre los hombres que la habían tratado mal, y podía hacerlo sin perder su lugar en la industria, sin perder a su público, sin pagar el precio que se suponía que se pagaba por ese tipo de honestidad. El éxito que vino después de esa decisión
El éxito que convirtió a Paquita la del barrio en el nombre que es hoy no es separable de esa postura. No es sólo que las canciones fueran buenas, que lo eran. Es que respondían a algo que existía en el público, particularmente en el público femenino, que no estaba siendo respondido de esa manera por nadie más. Había millones de mujeres que habían sido traicionadas y que habían tenido que guardar silencio sobre esa traición por razones que tienen que ver con el poder y con las expectativas sociales, y con lo que se consideraba aceptable en el comportamiento femenino. Y Paquita, con su voz y con sus canciones, y con su manera de no disculparse por nada, les daba permiso. Les decía que el enojo era legítimo, que la rabia era legítima, que decir la verdad sobre lo que te habían hecho era legítimo. Eso no se compra, eso no se fabrica. Eso solo existe cuando viene de una experiencia real y cuando la persona que la tiene es lo suficientemente valiente para convertirla en arte. Los años de mayor éxito de Paquita son los años en que esa combinación de autenticidad y valentía generó una audiencia que era de las más fieles que podría desearse. Porque la lealtad que se construye cuando alguien siente que un artista los ve y los entiende y dice en voz alta lo que ellos sienten es de otro tipo que la lealtad que genera simplemente hacer buena música. Es una lealtad personal. Es la lealtad de quien siente que le deben algo, no en el sentido de la deuda, sino en el sentido del reconocimiento, de sentir que hay alguien que está de tu lado. Sus conciertos en esa época eran experiencias que quienes los vivieron describen de maneras que van más allá de lo que el vocabulario del concierto ordinario alcanza a capturar. Porque no eran solo conciertos, eran comunidades temporales de personas que compartían algo, que tenían en común la experiencia de haber amado de maneras que no siempre salieron bien, que encontraban en ese espacio, en esa hora o 2 horas, con Paquita y sus canciones y su manera directa de interactuar con el público, algo que era más parecido a la terapia colectiva que al entretenimiento ordinario, que salían de ahí sintiéndose de alguna manera mejor equipadas para seguir siendo ellas mismas en un mundo que frecuentemente les pedía que fueran otra cosa. Hay algo que Paquita hacía en sus conciertos que era único entre los artistas de su generación y de su estilo. Hablaba, no solo cantaba, hablaba con el público de una manera que era completamente natural, completamente sin guión, completamente ella. Hacía preguntas que el público respondía. Hacía comentarios sobre los hombres que hacían que el público, mayoritariamente femenino, respondiera con una energía que era mitad risa y mitad catarsis. Creaba en el espacio del concierto algo que era una conversación real, aunque fuera colectiva y aunque estuviera enmarcada en la música. Y esa capacidad, esa habilidad para la conexión directa, para el humor que no suaviza sino que señala, para la verdad dicha con la timing exacto que la hace irresistible, era tanto parte de su arte como la voz misma. Era lo que hacía que Paquita la del barrio fuera completa, que no fuera solo su voz, sino todo lo que había alrededor de la voz. El personaje, en el sentido más amplio y más rico de esa palabra. Pero el personaje y la persona son 2 cosas que conviven y que no siempre conviven fácilmente. Y hay aspectos de la vida de Francisca Viveros Barradas que el personaje de Paquita la del barrio no siempre captura o no siempre deja ver. Aspectos que son parte de la historia completa de esta mujer y que merecen atención porque dicen algo importante sobre la complejidad de ser quien ella fue.
La salud de Paquita ha sido en distintos momentos de su vida un capítulo que ha tenido presencia pública, aunque no siempre con la profundidad o la claridad que haría falta para entenderlo del todo. Ha enfrentado problemas de salud que en ciertos períodos afectaron su capacidad de trabajar de la manera que siempre había trabajado. Ha habido momentos en que el cuerpo, que había sido sometido durante décadas a las exigencias de una carrera que no es pequeña, en términos de desgaste físico y emocional, presentó la cuenta de maneras que requirieron atención. Se habla, siempre con las precauciones que este tipo de información requiere, de episodios que en su momento generaron preocupación entre quienes la conocen y la quieren. De períodos en que su movilidad se vio afectada, de maneras que para alguien que había construido parte de su identidad artística en la presencia física, en la manera de pararse frente a un micrófono y ocupar el espacio con esa solidez que la caracteriza, fueron particularmente difíciles de aceptar. A los problemas de salud que Paquita ha enfrentado en sus años más recientes son de conocimiento público, porque ella misma los ha reconocido, aunque siempre con esa manera suya de no hacer de nada que la afecta a un espectáculo de debilidad, que incluso cuando habla de las cosas que cuestan, lo hace de una manera que no pide lástima, sino que simplemente cuenta lo que es, con la misma directness con que canta sobre los hombres que la traicionaron, con la misma convicción de que la verdad dicha con dignidad no necesita adornos. Se sabe que tiene dificultades para moverse que han afectado su manera de actuar en los últimos años, que ha habido momentos en que los escenarios que una vez recorrió con total libertad se han vuelto más complicados de navegar, que la persona que siempre se paró frente a su público con una solidez que era casi física en su contundencia, ha tenido que encontrar maneras de seguir siendo esa presencia desde condiciones que son diferentes de las que siempre conoció. Y lo que ha hecho frente a esas condiciones es exactamente lo que uno esperaría de ella. Ha seguido, ha encontrado la manera, ha adaptado sin abandonar, ha subido a escenarios cuando podía y ha estado presente de otras maneras cuando subir al escenario no era posible de la manera que siempre lo fue. Y ha hablado de eso con la misma honestidad con que habla de todo, sin la actuación de quien pretende que todo está bien cuando no todo está bien, pero también sin la rendición de quien decide que lo que no puede hacerse como siempre no vale la pena hacerse de ninguna otra manera. Esa resistencia, o esa negativa a dejar que las circunstancias decidan quién es quizás el aspecto más coherente de toda la historia de Paquita. Desde la joven que cantaba en cantinas de Veracruz, hasta la mujer mayor que sigue siendo un fenómeno cultural décadas después de que nadie en su industria habría apostado que estaría todavía relevante, hay una línea que conecta todo, una manera de relacionarse con los obstáculos que es siempre la misma. No los ignoro, no finjo que no están, pero tampoco les permito que me definan. Hay algo que se dice sobre los últimos años de Paquita que merece atención porque forma parte de la imagen completa de quién es. Algo sobre su situación familiar, sobre las personas que la rodean, sobre la manera en que gestiona su vida cotidiana, ahora que las circunstancias de salud han cambiado algunas cosas. O hay quienes que la conocen, hablan de una Paquita que en el espacio privado, fuera de las cámaras y los micrófonos, es diferente de la imagen pública de maneras que son reveladoras. Más suave en ciertos aspectos, más vulnerable, aunque esa palabra la usaría con cuidado,
porque la vulnerabilidad de Paquita no es del tipo que se asocia habitualmente con ese término. Es la vulnerabilidad de alguien que ha vivido mucho y que ya no necesita fingir que todo lo vivido fue fácil, aunque tampoco necesite dramatizarlo. Hay también algo que se rumorea sobre ciertas relaciones en su vida, incluyendo personas que se acercaron a ella en distintos momentos, con intenciones que no siempre eran las que parecían. Que hay un patrón en la historia de Paquita sobre la cercanía y la confianza que tiene ecos de lo que describíamos al principio sobre el hombre que la traicionó. Que la capacidad de confiar, cuando ha sido herida de maneras suficientemente profundas, no se recupera completamente. Que queda algo permanente en la manera en que se lee a las personas que se acercan. No se puede afirmar que los rumores sobre personas específicas en su vida reciente sean verdad, pero sí se puede decir que la coherencia de ese patrón, que aparece en distintos momentos de su historia con distintos actores, tiene la textura de algo que es real, aunque no se pueda documentar de la manera que haría falta para que fuera una afirmación completa. El legado de Paquita, la del barrio, es uno de esos legados que son difíciles de calibrar, precisamente porque no son solo musicales, porque van más allá de los discos y los premios y los años de trayectoria. Son culturales en el sentido más profundo de esa palabra. Son la expresión de algo que cambió en la manera en que las mujeres latinoamericanas podían relacionarse con sus propias emociones en el espacio público, en la manera en que podían hablar del amor y el desamor sin tener que suavizar lo que sentían para hacerlo aceptable. Paquita demostró que había un público para eso, que había millones de mujeres esperando que alguien dijera lo que ellas sentían con la claridad con que ella lo dijo. Y al demostrarlo no solo construyó su propia carrera, sino que abrió algo. Creó un espacio donde otras voces podían también existir, donde el enojo femenino podía tener expresión artística sin ser inmediatamente descalificado, donde la traición podía ser nombrada con su nombre real sin disculpas. Eso es un legado, ese tipo de apertura en la cultura, ese tipo de permiso que una persona da, con su ejemplo, con su obra, con la manera en que se sostuvo frente a quienes cuestionaron lo que hacía, no es una pequeñez. Es una de las contribuciones más significativas que un artista puede hacer más allá de su obra específica. La pregunta de ¿me estás oyendo, rata?, que resuena en sus canciones y en sus conciertos y en la conciencia colectiva de generaciones de personas que la escucharon, no es solo una pregunta dirigida a un hombre específico que la traicionó en un momento específico. Es una pregunta más amplia. Es la pregunta que se hace cuando alguien ha decidido que ya no va a callarse, que lo que tiene que decir merece ser dicho, aunque no todo el mundo quiera escucharlo, que la persona frente a la que estás, quien quiera que sea esa persona, tiene que saber que lo que está ocurriendo está siendo visto y nombrado. Esa pregunta sigue resonando, décadas después de que fue cantada por primera vez, en generaciones que no estaban vivas cuando Paquita empezó, en contextos que son completamente diferentes del cantina veracruzana donde todo comenzó, porque la pregunta es verdadera, y las cosas verdaderas no se desactivan con el tiempo, se quedan, buscan nuevas bocas donde resonar, nuevos oídos donde llegar, nuevas situaciones donde ser exactamente lo que son. Paquita, la del barrio, fue muchas cosas. Fue la mujer de alto lucero que llegó a la Ciudad de México con su voz y con la convicción de que tenía algo que decir. Fue la cantante de cantina que construyó su lugar sin que nadie se lo regalara. Fue la artista
que convirtió su dolor personal en el himno de millones de personas que lo reconocieron como propio. Fue la mujer que fue traicionada y que en lugar de callarse, hizo con esa traición algo que duró mucho más que la traición misma. Y fue también la persona que nunca negó lo que hizo, que se paró frente al mundo y dijo que lo que había hecho era lo correcto y que volvería a hacerlo. Esa coherencia entre lo que se siente, lo que se hace y lo que se sostiene después de haberlo hecho es rara, es muy rara. Y en el contexto de una industria y de una cultura que frecuentemente piden a las personas, especialmente a las mujeres, y que sean más de una cosa, dependiendo de quién las está mirando, esa coherencia es también una forma de resistencia. Francisca Viveros Barradas llegó desde la nada. Construyó algo que el mundo entero conoce. Sufrió traiciones que habrían derrotado a personas menos sólidas. Respondió a esas traiciones con el único instrumento que siempre tuvo disponible, y nunca se disculpó por haberlo usado. Eso es Paquita, la del barrio. Todo eso. Y ninguna de esas cosas es más verdadera que las otras. Son todas igualmente verdaderas, igualmente necesarias, para entender quién fue y quién es esta mujer que entró en las cantinas de México con su voz y que salió de ellas habiendo cambiado, aunque sea un poco, la manera en que el mundo escucha a las mujeres que tienen cosas que decir. La rata de 2 patas recibió lo que merecía. Ella nunca lo negó. Y el mundo que la escuchó entendió exactamente por qué.